Buenos días, mi nombre es Rosenda Landeros Rivera. Estoy estudiando en el Instituto Tecnológico de Tijuana. Estoy cursando la carrera de Ingeniería Industrial y estoy llevando en este momento la materia de gestión de costos, unidad 4. Esta tarea está basada en una entrevista que se realizó a un ingeniero que ya está llevando en práctica las enseñanzas que estamos aprendiendo actualmente, ¿no? El tema es sistemas de costos predeterminados. Quien me ayudó con la entrevista, en este caso, es el ingeniero Antonio Hernández, que es gerente de la empresa de Standard Filters, y nos va a apoyar explicándonos cómo ya en la vida real se están llevando los costos estimados, que en este caso es en la empresa Standard Filters. Esto puede ser un poco diferente en algunas empresas, ya depende de las normas que estén conllevando, pero al final de cuentas los costos estimados siempre llegan al mismo punto. Buenas tardes, ingeniero Antonio. ¿Nos podría explicar un poco cómo se conlleva en la vida real ya los costos estimados? Hola, buenas tardes. Mi nombre es Antonio Hernández. Trabajo para la empresa Standard Filter Corporation. La posición que tengo actualmente es gerente de planta. Me pidió la alumna Rosenda Landeros que les hable de 3 temas. Esto es basado en experiencia que tengo en el ámbito de manufactura, diseño. Les voy a hablar de costos estimados, costos indirectos y costos estándar. Los costos estimados representan únicamente una tentativa en la anticipación de los costos reales y están sujetos a rectificaciones a medida que se comparan con los reales. Los costos estimados dentro del ambiente de manufactura es una herramienta, básicamente, la cual nos ayuda a proveer en estos tiempos en donde hay que dar una respuesta o el periodo de respuesta es muy corto entre lo que el cliente pide y lo que nosotros les vamos a entregar. Actualmente realmente no gana el que venda más barato, sino el que más rápido tenga una respuesta en cuanto al costo de algún producto, algún proceso o algún servicio. En este caso, si es una ciencia, sí llama mucho a la experiencia. Por ejemplo, los que más lo aplican serían los arquitectos, los ingenieros civiles, todos los que entran dentro de la industria de la construcción, también las empresas metalmecánicas, empresas de servicios, por mencionarles algunas. Realmente lo que yo les voy a hablar es basado en la experiencia, no tengo preparado mucho, no soy profesor, pero sí quiero compartirles lo que sé referente a esto. Los costos estimados, cuando ya uno tiene un parámetro o cierta experiencia de lo que sería un producto, vamos a hablar aquí en este caso porque vamos a hablar de ambientes de manufactura, cuando se tiene ya la experiencia sobre un producto que dependiendo las necesidades del cliente va cambiando, se va modificando, no tan drásticamente y entra dentro del mismo conjunto, como podrían ser, por ejemplo, en mi caso, máquinas de aire acondicionado o los air handlers, que les llaman. Estas máquinas tienen, en su mayoría de las veces, la misma construcción. Entrada de aire, cuentan con filtros, un evaporador, un enfriador, un recolector de humedad y motores para expulsar el aire hacia el interior. Estas máquinas van a depender del tamaño y la necesidad del cliente, pero siempre está basado en casi siempre es la misma configuración. Entonces, cuando un cliente nos solicita una cotización para una nave industrial y otro cliente nos solicita una cotización para lo que sería, por ejemplo, un edificio de unos 40 pisos, vamos a llamarlo, o así decirlo,
al momento de empezar a hacer la cotización, nosotros nos vamos a ir a lo que serían costos estimados, estimado de material, estimado de mano de obra, estimado de tiempo y los costos estimados relacionados con entrega, por ejemplo, como podría ser el envío y el manejo del producto. He leído algunos artículos referente a, hay muchos artículos en internet, pero realmente esto se va a la práctica junto con la experiencia. Cuando ya se tiene experiencia en el tipo de producto que uno está manejando, se deben de tener de experiencias pasadas, de producciones anteriores, toda la documentación y todo lo que nos pueda llevar a tener costos estimados más exactos. Muchas veces en las primeras cotizaciones o en los costos estimados no se tiene contemplado todo completamente. Siempre se quedan por ahí algunas cosillas que quedan sueltas. Siempre se dice lo vemos cuando empecemos. Pero también dentro de los costos estimados en una empresa que realmente quiera tener éxito debe de tener contemplados esos costos extras. Muchas empresas cuando cotizamos o muchas personas cuando nos encargaron la parte de cotizar dentro de lo que sería material, siempre se cotizaba un extra, dependiendo, ahí tenemos que entrar o tenemos que ir a la parte de lo que sería más técnico, posteriormente vamos a hablar de eso, pero ustedes se tendrían que ir a esa parte en donde sabemos cuánto material extra regularmente es lo que vamos a necesitar por algunos fallos, por algunos parches, algunas omisiones en el diseño, algunas fallas que podemos tener. También ahí debemos de tener un poquito como un excedente de lo que sería mano de obra, que siempre muchos ingenieros en mi experiencia se quedan cortos porque realmente nunca se involucran totalmente en el papel del diseño en cuanto a producto, proceso, mano de obra. Es bastante, no es complicado, pero sí hay que estructurarlo bien, es todo, hay que desenmarañarlo, hay que señalarlo y empezarlo a poner. Eso se hace basado en la experiencia. Ingeniero Antonio, ¿y qué beneficios podemos tener de los costos estimados? Algunas ventajas del sistema de costos estimados, de lo que he estado leyendo, todos caen en lo mismo. Vas a tener costos más eficientes, tus pérdidas van a ser menores cada vez porque vas a ser más asertivo a la hora de tomar decisiones en cuanto a las operaciones, materia prima y todos los costos que puedan conllevar. Muchas empresas o muchas veces se cotiza el producto y tiene un buen margen de ganancia, pero realmente nunca se pensó en su empaque. Ingeniero, ¿y tendrá algún ejemplo de costos estimados que a usted le haya pasado? Ejemplo de ello, me tocaron 4 motores que eran para máquinas muy grandes, que al final nunca se contempló que esos motores tenían tantos sensores que tenían que estar muy bien protegidos. Entonces, aproximadamente un 25% de la ganancia se fue en el empaque porque había que poner muchas bolsas de gel y teníamos que poner algunos absorbores, algunos dispositivos que absorbieran impactos en caso de que las cajas se golpearan. Una vez que se tienen los costos estimados, todo va de la mano para realmente tener un costo de producto total. Los costos estimados también se aplican cuando ya hay un costo predeterminado, por así decirlo. Si yo sé que la producción de un producto me va a costar 4 pesos, durante cada corrida que voy a tener en la línea, mi costo predeterminado, mi costo estimado, por así decirlo, va a ser de 4 pesos. Al final del día, cuando yo produzca 100 piezas, mi costo total fueron 400 pesos. Pero ¿qué va a pasar cuando tenga unos ciertos excedentes? Eso es algo que también, ese va a ser mi comparativa, mi costo estimado diario se puede estar revisando para que al final sepamos realmente el costo real que se tiene que ir actualizando.
yo siempre recomiendo que en cada corrida se vaya actualizando el costo real, porque muchas veces se tiene el costo original y muchas veces también el departamento de contabilidad se pregunta por qué se está gastando más en ese producto si realmente se está haciendo lo mismo. Es porque nunca se actualizó el costo total o el costo real del producto o del servicio que se está generando. Entonces es muy importante tenerlo al día. Cada cosa que se vaya agregando, cada cosa que se vaya adjuntando al costo, hay que irlo actualizando, porque a la siguiente vez cuando a mí me pidan el mismo producto con alguna modificación que yo sé que es exactamente eso, tengo que agregar algo más, mi costo va a ser de 4 más o 4 puntos y algo o 4 y algo más lo que yo estoy haciendo, más la operación. Entonces mi margen de error va a ser muchísimo menor. Entonces, ingeniero, una vez que ya tenemos estimado de materiales, de mano de obra, estimado de tiempos y costos relacionados con entregas, pasamos a lo que sería costos indirectos predeterminados. ¿Qué nos puede decir sobre? De ahí pasamos a los costos indirectos predeterminados. Estos son un poquito más truculentos porque realmente dentro de lo que sería el diseño del producto nosotros no los vamos a ver. Están un poquito escondidos en mi experiencia. Casi siempre es mano de obra indirecta, que podría ser un retrabajo. Cuando tenemos procesos, en este caso algunos de ustedes que trabajan y que están ya enrolados en la manufactura, tendrán algún producto que regularmente requiera un retrabajo. Dependiendo el tipo de producto que tengan, no siempre se va a dar. Entonces, la mano de obra indirecta, como para un retrabajo, no se tiene que calcular directamente en el producto. ¿Por qué? Porque es eventual. Puede ser una falla dentro de 100 corridas. Ahí es donde ustedes también tienen que empezar a aplicar un poquito lo que sería el Lean Sigma, que les ayuda a realmente saber de los costos predeterminados, cuáles podrían incluir en un futuro en cada uno de los productos. Si es factible incluirlo o si es como un agente que está ahí, que en algún momento vamos a jalarlo, vamos a ver, pero no va a ser constante. También dentro de eso se incluyen materiales indirectos, como el que les mencioné acerca del empaque. En su momento y al final pues era indirecto, realmente nunca se contempló, nunca se vio hasta unos días después que se tenía que hacer el envío. También la depreciación de los equipos utilizados entra dentro de los costos indirectos predeterminados, puesto que ustedes también tienen que calcular o tienen que ver el desgaste de las herramientas o el equipo. Hay veces que la herramienta se tiene que estar cambiando constantemente, ¿okay? Entonces eso entra de los costos indirectos predeterminados. En metalmecánica es constante. Se puede hacer el cálculo de desgaste de algunos equipos, de alguna maquinaria, de algunos suministros, pero muchas veces, dependiendo del tipo de trabajo, no se puede considerar, no se puede calcular y se nos sale un poquito de las manos. Ahí es cuando entra mucho el porque estamos gastando de más en suministros. Depreciación y seguro de edificios utilizados en la producción. Aquí también es la parte financiera la que entra. Muchas veces estos costos indirectos predeterminados, a menos que estemos trabajando directamente con el departamento de finanzas y contabilidad, los vamos a apreciar, los vamos a detectar. Muchos de ellos son fantasmas, no los vamos a ver, muchos de ellos ahí van a estar. Entonces, ingeniero, los tres costos van de la mano: costos estimados, costos predeterminados y nos quedan costos estándar. Para concluir o terminar con esta entrevista, ¿qué nos puede decir sobre los costos estándar en su experiencia? Y para terminar, que van de la mano junto con los costos estándar, junto por el gato, aquí es donde nosotros aplicamos a la ciencia nuestras experiencias pasadas, ¿ok? Empezamos a aplicar un costo a cada uno de los procesos. Si yo tengo 14 procesos y a cada uno le hago un análisis de tiempo,
voy a poder saber realmente el costo de cada uno de esos 14 procesos. Generalmente siempre se dice ensamble. Supongamos en alguna empresa que hacemos algún tipo de ensamble. Lo globalizamos. Entonces, cuando tenemos algo tan global, realmente un ensamble no va a ser lo mismo poner un tornillo, poner un punto de soldadura, remachar, cortar, ensamblar, en general. Entonces, si nuestros costos estándar, lo que hacemos es dividir ese trabajo dentro de las 14 vertientes que tenemos en nuestra área de manufactura. Al momento que desglosemos una pieza que necesite remachado, corte, soldadura, y lo que ustedes gusten y manden. Cuando hagamos la cotización, veamos qué es lo que el cliente quiere. Vamos a saber cuántas barras por minuto puede cortar un operador, cuántos moldeos por hora puede hacer una máquina, cuántas presiones en una prensa vamos a tener por minuto, cuántas piezas podemos ensamblar también por minuto. Ahí entra mucho tiempos y movimientos, que me imagino que ya lo vieron, pero es una herramienta que al día a día es una herramienta que hay que hacerlo a veces simplemente bien, ¿ok? Se los digo porque a mí me ha pasado. Simplemente con observar un proceso, hago un cálculo rápido, saco la calculadora y saco mi estándar de los tiempos bastante exacto. ¿A qué va eso? La experiencia. Siempre la experiencia del ingeniero lo va a llevar a hacer las cosas un poquito más mecanizado. Hay veces que hasta con mucho más instinto. Dentro de los costos estándar también entra lo que sería la materia prima y el uso de la maquinaria. Yo podría decirles, por ejemplo, algunas máquinas que tenemos, cuántos hoyos por minuto pueden producir. Algunas máquinas de maquinado, también mucha gente ya sabe cuántos centímetros cuadrados pueden maquinar, rectificar, soldar. Entonces, el costo estándar es eso, simplemente dividir todos los elementos y asignarles un valor a cada uno. Cuando se junta todo el rompecabezas, realmente vamos a tener un costo muchísimo más real. En este caso, mucha gente olvida que hay que ir actualizando siempre nuestros costos estándar, que van de la mano con nuestros costos estimados. Siempre que vamos a tener un prototipo, vamos a tener un piloto, ahí vamos a empezar con el costo estimado. Cuando tengamos el primer producto o la primera corrida para un cliente de un costo estimado, realmente va a haber una pérdida. Muchas veces va a haber una pérdida porque no es el costo real. Por mejor que tengamos nuestros costos predeterminados, nuestros costos estimados, cuando es muy rápido, vamos a tener cierta pérdida y realmente no vamos a tener mucha veracidad en la información. Se los digo porque la persona que diga me quedó al 100% les está mintiendo. Siempre va a haber elementos que son ajenos o que son parte del diseño que no se pudieron considerar en su momento y que es muy común, es muy normal. De eso se aprende. Entonces, pues ya para terminar, realmente les quiero comentar, no desestimen lo que están viendo en este momento relacionado a costos, porque dentro de los costos de manufactura, yo le estoy hablando de costos de manufactura, dentro de los costos de manufactura, los costos estimados es prácticamente la primera parte donde ustedes van a empezar a aprender a hacer los costos, donde ustedes van a recibir esa retroalimentación acerca de los, como dicen los americanos, los do's, los don'ts, de lo que pueden hacer, de lo que no pueden hacer, de lo que debieron hacer, de lo que no debieron hacer, de lo que tuvieron que haber tenido en cuenta, y también esos pequeños puntos que ustedes tienen que agregar, como lo mencioné, un poquito de materia prima de más, un poquito de mano de obra de más, un poco de holgura en cuanto a los tiempos, en cuanto a los pesos. Muchas veces cuando se trabaja con diseños, los pesos son críticos. Cuando se hacen modelados en 3D, por ejemplo SolidWorks, aquí el programa que gusten, se tiene un aproximado, pero realmente no se está considerando la pieza real.
Entonces también muchos de esos costos son costos estimados. Y los costos estándar, que eso ya va a ser más científico y puesta en marcha de un análisis completo de cada una de las operaciones, de cada uno de los materiales, del costo de procesar materiales, dependiendo cada uno de los procesos que tengamos y la interacción que tengamos entre unos de ellos. Yo les puedo decir que había cotizaciones cuando comencé que me llevaban alrededor de 4 horas porque había que hacer dibujo también. Después de un tiempo ya me llevaba 1 hora porque realmente ya sabía lo que podía fallar, lo que no podía fallar, si se necesitaba un extra, si había que soldar, si había que levantar, si había que hacer una maniobra para realmente terminar el producto o para hacer algo más. Bueno, pues muchas gracias. Espero haberles hecho este tema que es muy interesante, que los que estén, los que quieran participar ya dentro de la industria en lo que sería en el diseño de producto, diseño de proceso, esto les va a servir. El único consejo que les doy: no desestimen la experiencia, no desestimen la historia que tengan dentro de la vida de un producto, y siempre, siempre, siempre que va ligado junto a un sistema de calidad, que sería el llevar un registro de todo. Eso les va a hacer la vida más fácil. Y la última es siempre estar actualizando, empujar a la gerencia o en este caso al departamento de finanzas y contabilidad a ajustar los costos para hacerlos más reales. Bueno, pues eso es todo de mi parte. Muchísimas gracias. Gracias, ingeniero Antonio, por la aportación con su experiencia. Entonces, tenemos como conclusión que los costos estimados, costos indirectos predeterminados y costos estándar van de la mano, y también es recomendable contar con un sistema de costos por ser conveniente, ya que nos permitirá no solo determinar un costo anticipado de una producción, sino el costo que realmente se debe mantenerse durante el proceso de productividad o de producción. Esto fue todo por mi parte. Gracias.